La materia se llama Historia Económica Argentina y Mundial. Vamos a empezar por la parte de Historia Económica Mundial. Historia Económica Mundial, nosotros nos concentramos exclusivamente en lo que es el mundo moderno, o barra el mundo contemporáneo. Es decir, todos los hechos que van a pasar en el siglo XIX y especialmente en el siglo XX. Dado que, como la mayor parte de la historia argentina, nos vamos a basar más que nada en el siglo XX. Pero en la clase de hoy vamos a hacer como una especie de repaso de qué fue la revolución industrial y por qué es importante para el mundo moderno. Eso es como la clave por donde empieza todo. Y después también un poco de historia económica argentina antes de 1810. Justamente 1810 como un punto de partida en teoría fundacional de Argentina. Entonces, esos dos temas, un poco de revolución industrial y economía virreinal o la economía colonial, y si podemos esbozar algunas características de la economía argentina en la primera mitad del siglo XIX, que es bastante distinta a la segunda mitad del siglo XIX, como después vamos a ver en la clase siguiente. Entonces, como el primer tema es la revolución industrial, tenemos que entender que es como el paso al mundo moderno. Es decir, ¿qué caracteriza ese mundo moderno? Si ustedes piensan en cómo se componen los tres sectores de la economía, o sea, sector primario, industria y servicios, a grandes rasgos, en casi toda la historia humana, la mayor cantidad de las personas subsistía y estaba empleada en el sector de la agricultura. O sea, esto es así desde la revolución neolítica, allá en la edad antigua. Que más o menos se acuerdan de la secundaria, o sea, el proceso de hominización, cazadores, recolectores, en algún momento el ser humano se asienta en aldeas porque se puede asentar en aldeas porque domina la agricultura y puede domesticar animales, o sea, vacas, cerdos, perros. Y ahí empiezan las sociedades, las primeras sociedades más complejas. O sea, hasta acá era un par de varios miles de seres humanos, después aparecen las ciudades con la agricultura, después las ciudades aparecen los pequeños estados, después todos los imperios que conocen en la antigüedad, el imperio romano, las sociedades griegas, la sociedad china antigua, etcétera, etcétera. Ahora bien, hasta el siglo XVIII, inclusive la Edad Media Europea, todas esas sociedades eran sociedades que estaban premodernas, en donde la mayor cantidad de la población vive en el campo, el promedio de vida era bastante reducido y eran poblaciones susceptibles a las hambrunas, a las pestes, por lo cual, en términos cuantitativos, si se compara con el mundo moderno, no había demasiados flujos demográficos y sobre todo de bienes y servicios. El gran salto en la producción de bienes y servicios y sobre todo el gran salto demográfico en la historia humana va a venir posterior a la revolución industrial. Por eso es un punto de partida. ¿Qué va a permitir la revolución industrial o los procesos que se relacionan con la revolución industrial que se dan en el siglo XVIII? En primer lugar, van a permitir que haya un excedente por aumentos en la productividad en el campo y sobre todo algunos procesos que ahora vamos a ver más en detalle, para que exista la vida urbana. O sea, la vida urbana, si bien siempre existieron ciudades en la historia humana, o sea, la mayor parte de la población no vivía en ciudades, es un fenómeno moderno. Entonces, para que existan ciudades de millones de personas, o porque casi todos los habitantes de un país vivan en ciudades, tiene que haber excedentes bastante suficientes, primeramente, de bienes básicos como los alimentos. Porque obviamente antes de la edad moderna, el ser humano se producía su propia comida, su propio vestido, etcétera, etcétera. No existían todavía las sociedades de mercado donde uno a través del mecanismo de mercado, con su dinero que lo
tiene vendiendo bienes y servicios, realmente su trabajo o su renta de algún lado, va y compra todo lo que necesita. Bueno, eso no existía hace más de 300 años atrás. O sea, lo que realmente existía era que cada uno se producía sus propias cosas y lo que necesitaba lo intercambiaba a partir del trueque. Y listo. Eso era así para el 99,99% de los seres humanos. Claro, sí, no es que no había dinero, había, pero no en el concepto moderno que entendemos hoy. ¿Sí? Hay monedas de plata, de oro, de cobre que se intercambian, algo, pero no en el concepto moderno que entendemos hoy, lo que tienen por dinero. ¿Sí? Entonces, para entender en primer lugar es eso. O sea, la sociedad moderna permite una gran cantidad de flujo de mercancías y dinero, y fundamentalmente cobrar. Todos los vamos a saltar, y todos los grafiquitos en teoría son una estimación bastante falopa sobre cómo sería el PBI del mundo en 2 milenios. Ven cómo hace una especie de un salto hacia el siglo XIX, siglo XVIII, se considera como el palo de Cope. Obviamente, si bien no existen datos para estimar eso, es fácilmente deducible que eso tiene esta forma porque la gran cantidad de mercancías que se producen posterior a la revolución industrial, o sea, y el gran crecimiento económico de los países y sobre todo a nivel individual también, en donde lentamente las personas van saliendo de la situación de pobreza extrema, es un proceso bastante complejo, obviamente. Eso es un fenómeno bien moderno, bien de la actualidad. Lo mismo va a pasar con el tamaño de la demografía, o sea, el tamaño de la demografía también tiende a tener una forma de esta especie de palo de hockey en los últimos 300 años, fundamentalmente en el último siglo, donde la población humana justamente se multiplica varias veces en menos de 200 años. Y bueno, y eso se permite porque hay una base material para sustentar tanta cantidad de seres humanos que, bueno, justamente la expansión del capitalismo moderno, del sistema de mercado, etcétera, etcétera. Todas cosas que aparecen primigeniamente con la revolución industrial. Entonces, a partir de la revolución industrial, es lo que ponemos como punto de partida esta modernidad económica. Bien, datos importantes. ¿Cómo ubicar la primera revolución industrial? Bueno, la mayoría, o algunos de la escuela, generalmente nos ubicamos en Gran Bretaña, en la segunda mitad del siglo XVIII, la primera parte del siglo XIX. Después va a haber otras grandes revoluciones industriales o revoluciones tecnológicas también, pero la revolución industrial, la primera de todas, es la más importante porque bueno, es un proceso de varios siglos que explota hacia esta periodización. Y que en términos políticos se va a complementar con otra gran revolución de la época, que fue la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa crea el concepto moderno de ciudadano, de derechos civiles, que antes no existían, y también la idea de nación, también todas esas cosas que obviamente casi todos los países del mundo son naciones con ciudadanos que tienen derechos políticos, bla, bla, bla. Bueno, eso sale de la Revolución Francesa. Nosotros con la historia económica vemos la Revolución Industrial, que es la base material de ese gran salto demográfico y económico que tiene la humanidad en los últimos 200 años. ¿Hasta acá se entiende? Más o menos. Entonces, para empezar la revolución industrial tenemos algunas explicaciones que son más tecnológicas, obviamente hay un proceso tecnológico muy importante que hay ahí, pero también vamos a tener otros factores explicativos, además.
Generalmente cuando hablamos de la primera revolución industrial, estamos hablando de, por un lado, de las máquinas a vapor, especialmente aplicadas en lo que es la industria textil. Y más hacia el final de este primer periodo de la revolución industrial, con la aparición y difusión de lo que es la locomotora a vapor y el ferrocarril. Son como las dos grandes invenciones más importantes. La industria textil y la expansión del ferrocarril. Y eso es lo que va a permitir a Reino Unido a producir a gran escala, a que toda su población, que la mayor parte de su población viva en ciudades, realmente abocadas al sector textil y después al sector del acero y el ferrocarril. Eso da un salto productivo gigante que también permite que exista un salto demográfico, dado que ahora hay más recursos y bienes y servicios. Bueno, la gente aprovecha a crecer demográficamente. Obviamente esa vida en ciudades era bastante dura y demás, todo lo que conocemos, pero comparado al campo medieval hay un salto cuantitativo y cualitativo bastante grande. Entonces, ubicamos el tiempo y el espacio y los sectores clave. Son información importante para el espacio. Y obviamente la revolución industrial trae consigo el concepto modernidad e industrialización. Inglaterra es el primer país que se industrializa, y como es el primer país que se industrializa, es el primer país que tiene un crecimiento económico bastante grande. Es decir, que aumenta su renta per cápita, su disponibilidad de recursos, de tecnología. Piensen que en esta época, Reino Unido, con Gran Bretaña, es la principal potencia mundial por lejos. Entonces, es el primer país que se separa del resto de los países y tiene una situación de superioridad económica. Ese proceso lo vamos a ver en la clase que viene, se va a difundir a otros países de Europa, a Estados Unidos y en menor medida a Japón, y que eso después van a ser el núcleo central de lo que son hoy los países desarrollados, países de altos ingresos. Son los primeros países que se industrializan. Por el siglo XX va a haber un proceso de difusión de la industrialización hacia otras regiones geográficas. Va a haber América Latina también se va a industrializar. Obviamente no va a llegar a ser, estos países no van a llegar a ser de altos ingresos como en el caso de estos primeros países pioneros. Va a haber otros casos, como por ejemplo del sudeste asiático, Corea del Sur, Singapur y demás, que sí lograron exitosamente ser como los países del primer mundo, o Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que vuelve para atrás durante la Segunda Guerra Mundial, y el resto de los otros países del mundo que la mayor parte de los países del mundo todavía siguen siendo países de bajos medios ingresos, que todavía están en situación bastante de pobreza y demás. Eso para pensar un poco sobre la importancia de este proceso. Bien. Pero una limitación que tiene la explicación tecnológica, porque bueno, uno puede decir, bueno, se inventa la máquina a vapor, entonces con una invención se revoluciona todo. En la práctica, la primera revolución industrial es más compleja, porque, si miramos comparativamente, hay otros países que también tenían un elevado nivel de ciencia, tecnología, comparada en su momento, obviamente. Recuerden que ya desde el siglo XVI había aparecido la revolución científica de Copérnico y demás, entonces había un ambiente cultural y científico muy importante en Europa, pero Inglaterra no se destacaba demasiado con respecto a otros competidores como podía ser Francia, pero sin embargo la revolución industrial sucede en Inglaterra. Y por otro lado, muchas tecnologías, con toda la máquina de vapor, no la máquina a vapor de Watt, sino otros modelos, existían ya desde
siglo XVII, del siglo XVI, entonces bueno, ¿por qué se da en la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón, la revolución industrial, si existía todo eso? Bueno, entonces, acá hay una serie de condiciones necesarias que cumple Gran Bretaña que no tenían otros países. En primer lugar, Gran Bretaña dominaba lo que sería el sector textil. En el siglo XVIII era el principal productor de textiles y principalmente orientado hacia la exportación. Recuerden que en este mundo no hay mucha sofisticación de bienes, o sea, la exportación textil era lo más elaborado que se podía hacer. O sea, y por otro lado, también tenía recursos naturales suficientes, o sea, tenía una dotación de carbón enorme, tenía desarrollado la minería de carbón, no solamente la disponibilidad de recursos, de hecho, de las minas de carbón es de donde va a salir el ferrocarril. O sea, inventan una máquina con un motor a vapor que entra y sale de la mina con obreros o con carbón. Y después eso lo aplican para transportar personas y para transportar bienes, después tienden las vías. Y ahí aparece el proceso virtuoso de crecimiento exponencial de esta industria. Y acota los tiempos de una manera inimaginable para la época. Y también, sobre todo, la cantidad de mercancías que se podían producir y llevar de un lugar al otro, porque hasta ahora solamente existen los barcos. Pero también Gran Bretaña tenía todo un sistema de ríos donde todas las ciudades estaban fácilmente conectadas. Entonces, ya vamos sumando factores que le hacen propicia a tener un gran salto hacia finales del siglo XVIII. Pero principalmente lo que tenía Inglaterra, que otros países no, es por un lado la existencia de una fuerte revolución agrícola y por otro lado la difusión de vínculos capitalistas ya tempranamente. En primer lugar, la revolución agrícola se caracteriza por un proceso lento donde la productividad del agro inglés permite acumular excedentes importantes. Ustedes piensen que de los siglos XIV y XVIII, la mayor cantidad de los países o del resto de Europa, la población campesina, que era la mayoritaria, producía solamente para subsistencia. Pero en Inglaterra hay un proceso de que aumenta la productividad del campo y aumenta los excedentes de manera exponencial. Y eso es lo que a la vez permite la vida urbana, o sea, porque los habitantes de las ciudades no producen sus alimentos, ellos salen en el campo. Entonces, esa revolución agrícola se caracteriza por la aparición de los primeros vínculos capitalistas en el campo inglés posterior al siglo XX. Es decir, aparece el concepto de propiedad privada. Ahí recuerdan que el feudalismo es otro sistema jurídico. Cuando Inglaterra sale del feudalismo tempranamente del siglo XIV, se rompe la servidumbre y demás. Recuerden que antes, en el feudalismo, en la Edad Media, existían vasallos, siervos, etc. Después existen ciudadanos. Entonces sale tempranamente del feudalismo. Los campos que eran comunales, o buena parte de los campos en posesión de la aristocracia, empiezan a ser vendidos a campesinos prósperos. Estos campesinos prósperos contratan laboralmente a otros campesinos con menos suerte y empieza un proceso de apropiación. Entonces ahí la agricultura tiene fines cada vez más capitalistas, es decir, de venta en el mercado. Porque recuerden que la agricultura medieval era una agricultura de subsistencia, no una agricultura para generar ganancias. Entonces, esto sumado a algunas invenciones tecnológicas como mejoras en el arado, los abonos y demás, permiten que en el campo inglés exista un excedente exponencial y sobre todo que se liberen personas. El campo inglés empieza a expulsar primero miles, después cientos de miles de campesinos todos los años, y esos campesinos van a ir a trabajar
como eran las primeras industrias. A medida que se difunde este proceso, cada vez va a haber más campesinos que se convierten en el primer proletariado de las primeras ciudades industriales. O sea, población que viene del campo que no tiene otra cosa que para vender su mano de obra, básicamente. Entonces ahí aparece la mano de obra para las primeras industrias. Y por otro lado también, además de esta mano de obra y esta agricultura, esta revolución agrícola que permite la vida en grandes ciudades, también ya Inglaterra tenía una buena formación de capital, por un lado por el comercio exterior y por otro lado porque también los campesinos en este periodo producían manufacturas y el textil. O sea, ahí venía un capitalista con el capital, llegaba a los campesinos, le daban la materia prima para que trabajaran en hacer textiles, después pasaba a buscarlo y revendía eso en el mercado exterior o en la ciudad. Entonces, ahí ya hay un sistema y una especialización en la producción de manufactura bastante aceitados antes de que se usaran máquinas a vapor en fábricas en el medio de la ciudad. Llega un momento donde se pasa de este sistema de trabajo en el campo, de producción manufacturera en el campo, a trabajar en grandes establecimientos, porque obviamente la escala lo permitía. Entonces, ahí también pasamos a la teoría, al motor de la demanda. Solamente es una explicación tecnológica de la revolución industrial, sustentada por una gran expansión agrícola, sino también que Gran Bretaña tenía dos motores de demanda muy grandes que hacía que los empresarios decidieran invertir en máquinas y en fábricas en vez de seguir con el viejo sistema mercantil del campo. Y eso sería como la chispa que enciende la revolución industrial. Entonces, un factor inicial de la demanda es que es el gran crecimiento demográfico, que ya venía existiendo, el aumento de las ciudades. Piensen que son procesos que se van alimentando de manera virtuosa. Entonces, Inglaterra tiene un mercado interno muy grande que está en pleno proceso de expansión, entonces ahí ya tienen incentivo para que las fábricas se multipliquen. Después las exportaciones, como hemos dicho, al ser la primera potencia mundial, tenía mercados por todo el mundo. Entonces, esos dos motores hacen que la chispa de la revolución se extienda, se enciende. Entonces, como que, y eso también paralelamente fue apoyado por un expansionismo militar muy grande, ¿no? Y eso se da después cuando vean el video de la clase sincrónica, inicialmente durante un sistema mercantilista. Es decir, que las compañías privadas inglesas, a través del uso de la violencia contra otras compañías privadas de otros países, se disputarán mercados, tierras, o sea, recursos mineros, esclavos y mercados para vender su producción, como la compañía de las Indias Orientales, demás. O sea, piensen en la época de los piratas, lo que ven en la mente, bueno, esa más o menos ese periodo. Después, obviamente, cuando todo esto adquiere una escala muy mayor, ahí va a aparecer la noción del comercio exterior más a lo Adam Smith, David Ricardo, del comercio pacífico entre naciones, las ventajas comparativas, eliminar el mercantilismo, es decir, se eliminan las restricciones al comercio, se deja de utilizar la violencia en los intercambios y se abre la economía, o por lo menos eso es lo que hace Inglaterra, y comercia libremente con otros países que también están en este proceso de modernidad económica a una velocidad más lenta que Inglaterra. Entonces ahí aparece ya en el siglo XIX las ventajas del libre comercio. Eso también da otro salto muy grande a esta modernización económica. Entonces, en esas ventajas del comercio es donde la industria textil tiene su auge en la primera mitad del siglo XIX.
acompañada, hoy, como ya habíamos adelantado, con la construcción del ferrocarril. Cuando Inglaterra, ya llegando hacia 1820-30, empieza un periodo de que todo su territorio nacional está unido por ferrocarril. Es el único país que por ahora están acá, no hay otros países que tengan ferrocarril. Entonces, eso, por un lado, permite reducir los tiempos de la vida cotidiana, con el transporte masivo de pasajeros, el transporte masivo de mercaderías, sobre todo la producción de carbón y de textiles que se van a exportar posteriormente, y eso después tiene efectos de derrame en otras industrias, como la industria del acero, del hierro, de maquinaria. Entonces empiezan a desarrollar toda esta industria, las primeras industrias de metales o las primeras industrias siderúrgicas. Entonces ahí Inglaterra también se va a transformar en un gran productor siderúrgico hacia mediados del siglo XIX. O sea, piense que todas estas cosas todavía están bastante limitadas acá. O sea, si se compara con lo que es el caso argentino, el virreinato de Río de la Plata, acá nada más había una ciudad de Buenos Aires con muy pocos habitantes y calles, todo de barro y un par de vacas. Entonces, este proceso es algo muy limitado. Entonces, el ferrocarril también permite movilizar lo que sería el ahorro nacional, o sea, todas las personas que por ahí ya pueden ahorrar, o sobre todo las primeras clases medias, bueno, empiezan todo lo que lo consumen, lo empiezan a invertir, entonces ahí se crean los primeros mercados de capitales, o sea, los bancos también tienen un rol muy importante, y después eso obviamente se difunde al resto de Europa hacia los primeros países que se había dicho que son los primeros países desarrollados, Francia, Alemania, Estados Unidos. Rápidamente empiezan a desarrollar sus sistemas ferroviarios, especialmente con capital británico, que va a ser el principal fuente de financiamiento. Esto para Argentina, como vamos a ver en la segunda clase, con la del modelo transportador, va a ser muy importante y va a ser uno de los aspectos claves de ese modelo, la expansión del ferrocarril. Bien, bueno, hasta ahí más o menos podemos decir que a grandes rasgos y con el pasar del tiempo, bueno, uno podría decir que fue un proceso muy virtuoso, ¿no? Pero obviamente en el medio, en las transiciones, se dan efectos contraproducentes, incluso en el corto plazo, hasta negativo, porque el salto a la vida en ciudades y en la producción en fábricas, obviamente no se hacía con las condiciones que tenemos ahora. En primer lugar, porque no existían los conceptos de leyes laborales, derechos sociales, ni siquiera los derechos políticos estaban establecidos para la mayoría. Entonces, las ciudades crecían aceleradamente, no había ningún tipo de planificación, entonces la mayor cantidad de la población tendía a hacinarse en los barrios obreros de Manchester, de Londres, y después en las otras capitales europeas cuando se difunde este proceso. Básicamente era un sistema de salarios bajos y jornadas laborales bastante extendidas, en que no existen regulaciones ni sociales ni de seguridad, o sea, no había mucha seguridad en las primeras fábricas textiles o de producción de acero. Por otro lado, no existía el concepto de seguridad social, o sea, jubilación, seguro por desempleo, seguro por lesión, todo eso no existía. Era un mercado de mano de obra verdaderamente libre. Eso es un mercado de mano de obra libre, donde no existen regulaciones, en donde el empleador, el trabajador negocia mano a mano con su empleador su salario. Y bueno, y así es como les digo. Y por otro lado, esto tuvo también consecuencias sociales obviamente negativas, o sea, obviamente por la cuestión de insalubridad, por la gran aglomeración de personas, por los accidentes laborales, y porque obviamente se permitía el trabajo de niños. Y después en los barrios había problemas, como bueno, obviamente piensen que todas estas industrias modernas generan un impacto ambiental en los barrios
bastante grande. Y después todos los problemas sociales que vienen de todo este mundo, como la delincuencia, la violencia, el alcoholismo, sociedades bastante violentas todavía. Entonces, en corto plazo es como que los efectos sociales también son costosos de este proceso de modernización. Después, a medida que va transcurriendo el siglo XIX, ahí los trabajadores van ganando mayores salarios reales, aparecen los primeros movimientos obreros, aparecen las primeras protestas, las primeras concesiones. Después, cuando se hace universal la democracia, aparecen los partidos laboristas que van a empezar a luchar por unas mejores condiciones de vida de la población obrera. Entonces ahí el fruto del crecimiento económico se reparte más equitativamente. Pero bueno, básicamente acá tienen como las dos caras de la revolución. ¿Hasta acá alguna duda o algo? No. Yo una consulta. Sí. Viste que cuando hicieron el cambio del sector agrícola a las fábricas que tenían malas condiciones, pero por ejemplo la gente que trabajaba en el campo, ¿cómo eran las condiciones? Estamos viendo que en las fábricas era mala, pero los que trabajaban en el campo, sí, ¿cómo eran? los dos modos de vida eran, comparados con nuestro mundo, eran bastante malos. En el campo, por ahí tenían la ventaja de que tenían periodos del año en donde la gente no trabajaba, no hacía nada. Era mientras esperaban, si no me equivoco, la cosecha. Pero periodos muy cortos. Y por otro lado, no existía el concepto de horas, como tenemos ahora. No existía como el concepto de tiempo, todo se regía en base, sale el sol, se pone el sol, verano, invierno, nada más. Había mucho tiempo de ocio, además del trabajo era muy duro, pero había espacio para los. En el trabajo de la fábrica se inventa el concepto de tiempo, de reloj, o sea, todo está cronometrado por horas, o sea, trabajan una cantidad de horas, donde no hay espacio ni para el ocio. Entonces, ahí más que nada había un impacto cultural muy grande. Y además se están expuestos a todas estas condiciones que hablamos recién. Por eso es que en el corto plazo, inclusive las primeras fases de la industrialización son hasta más duras que la vida en el campo. Obviamente después eso cuando avanza rápidamente es un proceso positivo más que negativo. Porque con el correr de las décadas la situación mejora radicalmente. Sí. Hay que considerar que quizás en el campo la gente no estaba tan hacinada. Obviamente sí existían enfermedades propias de la época, por ejemplo, no sé, la polea, tenías eso, ¿no? Como si la falta de conocimiento médico. Pero también, obviamente, cuando hay grandes grupos de personas hacinadas, tienden a haber mayores problemas, o sea, aparecen más enfermedades. Sí, de hecho, Cólera, tuberculosis, fiebre amarilla, que son cosas que hoy para nosotros están totalmente erradicadas. Y si yo acá les digo que conozco a alguien con tuberculosis, no vamos a mirar todo como diciendo, no puede ser, joda. Bueno, ahora, el problema con el hacinamiento también de las ciudades es que Londres, Lancashire, Manchester, Liverpool no están preparadas para recibir la cantidad de gente que se vuelca del campo a la ciudad. Entonces se construye donde se puede, cómo se puede, muchas veces al costado mismo de la fábrica para ahorrar tiempo. Porque nada, de tomarse el tren desde Trafalgar Square, alguien conoce, no sé si conocen Londres. Bueno, salgan un poco, viejo, vamos, esto está barato hoy. Pero digo, nada de perder tiempo desde, no sé, ni 10 minutos de tren. Si vivís al lado de la fábrica, mejor. Joya, pero la fábrica tiene desperdicios, químicos, tóxicos, y todo eso se lo chupa la gente que está al lado viviendo en viviendas también muy precarias, o no se imaginen un Londres o Manchester como departamentos tipos de la época victoriana, por ahí apretaditos, pero son departamentos lindos. No se imaginen eso. Imagínense las peores condiciones realmente de vida. Entonces, transmisión de enfermedades, transmisión de el alcoholismo también es muy fuerte, la violencia es muy grande. Es un problema. Realmente es un problema. Aparte, después no sé, por ejemplo, a ver, cuantos más hijos tengas, mejor, porque son más manos para trabajar. Esa es la visión. Más para que entren más libras en la casa. Entonces, es realmente un desastre.
Aparte, no sé, a ver, no sé si una vez vieron fotos, o cuando son pinturas, no fotos, no en esa época, pero por ahí lo que es una fábrica, digo, no se imaginen lo que es por ahí una fábrica hoy, siglo XX. O sea, imagínense un espacio así, más o menos, pero sin ventanas, solo esa puerta, no hay ventilación, no hay nada, y tenés filas acá de máquinas, fila de máquinas, fila de máquinas. Trabajen 16, 18, 20 horas todos los días. Trabajen. Es complicado, muy complicado. Pero bueno, estos también otras cuestiones, como les decía el profe, Que después van a ir mejorando con el paso de las décadas. ¿Eso con el Taylorismo y con Fayol? no todavía falta. Eso es principios del 20, digamos, cuando ya es una fábrica un poco más moderna, más tipo fordista, digamos, Sí. de cadena de valor, de civilizaciones en la producción. Ah, o sea, llega a 100 años después. Sí, más o menos, pero más o menos sí. Cuando empiezan a ver la cuestión de, bueno, algo tenemos que hacer, che, porque hace 100 años que la verdad que se nos está yendo la mano, me parece. Algo tenemos que inventar. Bien. Bueno, esto es la parte de unidad 1, revolución industrial, lo más importante, se los expliqué. Después tienen los videos en el archivo de material audiovisual, para ver lo que es las ideas económicas, las ideas de los clásicos, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx. Porque, bueno, Adam Smith y David Ricardo obviamente van a hablar sobre las ventajas del comercio exterior y demás. Y después Marx va a analizar este conflicto entre burguesía y proletariado que obviamente está inspirado en esta época del mundo. Bien. Bien, entonces ahora pasamos a la parte de historia económica argentina. Para realizar la materia o las clases, después como un ejercicio de recomiendo traten de ver qué clases hay y cómo la relacionaría con estos tres periodos. Si uno toma, acá Fernando se va a enojar un poco, pero bueno, si toma como ilustrativo, dado que si antes de 1930 es como que no hay casi indicios para construir series históricas, estadísticas, pero bueno, tomémosla como algo ilustrativo. Si no vemos el crecimiento de la economía argentina, del ingreso del PIB per cápita, entre 1880, cuando se forma como un país moderno, con su Estado-nación y con una inserción clara en la economía internacional hasta nuestros días, donde llega la materia hasta 2019 más o menos, el PIB per cápita argentino tiene esta trayectoria y se puede dividir en tres grandes momentos. Lo que está acá en colores verdes es el momento de un crecimiento orientado hacia afuera. Por ejemplo, lo que vamos a ver va a ser el modelo aeroportador, cómo surge lentamente a la primera mitad del siglo XIX, cómo tiene su auge entre 1880 y 1914, y después otra etapa de declive que se va a dar entre la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1930. Son los dos grandes acontecimientos globales que terminan con ese modelo económico que le fue bastante positivo para la Argentina, dado que crece aceleradamente. En pocos años, ahí aparecen las primeras migraciones masivas y demás, y después comienza a desarrollarse un modelo más centrado al mercado interno, en una economía más semicerrada que se empieza a basar cada vez más en el sector manufacturero o en la industrialización. Que es todo lo que está en los colores azules. O sea, acá en la década del 30 es el comienzo de la ICI y ya el periodo ICI posta es del 43 hasta el 75. Pero bueno, estos dos periodos más o menos tienen una correspondencia con lo que pasaba en los procesos globales. Después vamos los periodos más actuales, es el periodo de quiebre estructural, donde hay una especie de acá de que Argentina pierde como 27 años, entonces ahí se dan los episodios más complejos de la materia, ya están todas las crisis más interesantes.
Eso es todo posterior al Rodrigazo y a la política económica de la dictadura, en donde ahí Argentina no tiene como una especie de modelo orientativo ni cómo insertarse al mundo y tiene políticas económicas bastante contradictorias y dispares, que es lo que vamos a ver en la de línea 7, de línea 8 para acá. Bien, eso sería como la periodización. Esta periodización también traten de estudiarla, les recomiendo. Esto creo que aparece acá en esta diapositiva, en la clase 1. Y siempre traten de relacionarla con, esto que lo mostré, otra tabla muy importante para organizar el estudio, sobre todo los parciales, es esta tablita de acá. Esta tablita de los principales procesos de la historia económica mundial. Está bien organizado el tipo de integración económica, porque obviamente el modelo transportador se va a dar en un mundo caracterizado por la globalización. O sea, la globalización no es solamente la que conocemos o la que conocíamos hasta hace un par de años, sino que también existió otro proceso de globalización a finales del siglo XIX que termina con la Primera Guerra Mundial, donde hay una amplia integración del comercio exterior, de las personas y de los capitales. Después ese mundo se desmorona entre 1914 y entre las guerras mundiales, básicamente, donde aparece fenómenos como desintegración y proteccionismo. Acá van a ser la ICI Argentina. Después hay otro mundo más donde vuelve el comercio exterior y demás, pero ahí donde el Estado tiene un rol muy importante, hay ideas keynesianas, bla, 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 y después hay otro mundo de vuelta en los 80 con el retorno de la globalización, en donde de vuelta priman ideas más liberales, de intervención estatal, en donde el mundo está hiperintegrado. Hoy se llama hiperglobalización. Entonces ahí ya Argentina, ahí la ICI ya no hacía ruido, ya no servía más. Entonces como que cada periodo de la historia económica argentina va en sintonía con estos subperiodos. Por eso es importante que siempre repasen para ubicarse en tiempo y espacio, principalmente. Porque realmente las preguntas multiple choice, con saberse ubicar bien, es como que salen más fácilmente, por más que uno no estudie en profundidad. Pero si no tienen idea de lo básico, que son esas tablitas, es como que no se van a saber ubicar. Bien, eso aclarado, ahora vamos a tratar de ver lo que sería como la prehistoria de la historia económica argentina, que sería el periodo colonial, de 1776, 1820 más o menos. Esto va desde la crisis del periodo colonial hacia la crisis de la independencia. Entonces, para empezar, bueno, toda la formita que tenemos de la Argentina moderna, en realidad eso no existía para nada. Lo más parecido, lo que había de la Argentina moderna son estas provincias. Buenos Aires llegaba hasta Río Salado, después estaba Salta, Santa Fe, perdón, las ciudades del noroeste, las clásicas ciudades del noroeste. Por acá se empieza a poblar el territorio de lo que hoy es Argentina, porque primeramente se llega a Buenos Aires, nos echan a la mierda los indios que vienen acá, vuelven casi 100 años después. Entonces, las primeras ciudades son estas. Y después la segunda fundación de Buenos Aires. Entonces, esta es la presencia del Imperio Español a la época del Virreinato del Río de la Plata. O sea, piensen que buena parte del territorio ahora nacional estaba controlado por pueblos indígenas, en donde no había ningún control efectivo. Entonces el virreinato era esto, o sea, ocupaba también territorios en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, que pertenecían estaban controlados por Buenos Aires. Incluso un pequeño territorio en África, como Guinea Ecuatorial, también estaba
respondía a Buenos Aires. Es un dato de color que nadie sabe, pero es como que el olvidado del virreinato de Río de la Plata. ¿Cómo es? Por eso hablan español, es el único país de África que habla español. Entonces, eso era lo que está ahí en colorcitos, lo que era el virreinato de Río de la Plata. Básicamente, con la capital de Buenos Aires. ¿Por qué se crea? Bueno, recuerden que estamos en un mundo mercantilista donde realmente lo que hay en el siglo XVIII hay muchas guerras entre potencias europeas a cada rato. Entonces, cuando piensan que lo que es Brasil en realidad es Portugal, o sea, el imperio de Portugal, el imperio español, que están al lado, son imperios rivales, cuando en la actual ciudad de Colonia del Sacramento se crea presencia portuguesa, rápidamente se pone a Buenos Aires, que era un pequeño pueblito, como la capital del virreinato, como para tener un control efectivo sobre el territorio. Y ya lo más importante, que es en qué se basaba justamente en ese sistema mercantilista, en qué se basaba la economía, principalmente en el comercio y sobre todo en el comercio de metales preciosos. Eso es el dato más importante. Metales preciosos que se sacaban de lo que hoy es Bolivia, que estaba en el Alto Perú. Las provincias del noroeste tenían articulado todo un sistema de comercio con esta parte de Bolivia y trasladaban todas las mercaderías en rutas comerciales hacia el puerto de Buenos Aires. Entonces la plata y el oro salían del puerto de Buenos Aires y en Buenos Aires se importaban manufacturas, sobre todo artículos de consumo lujoso, básicamente, para la elite española y la elite criolla que había en Buenos Aires. O sea, piensen que es una sociedad donde todavía no existen los derechos civiles, es una sociedad que está organizada en estamentos. O sea, está la elite peninsular, porque obviamente eran lo mismo los blancos criollos que los blancos nacidos en España, después estaban los blancos nacidos en España, después estaban los mestizos y después estaban los esclavos, todavía había esclavos. Entonces ahí básicamente había toda una élite económica que tenía su actividad en el comercio. Entonces, esta era como una de las regiones más prósperas del imperio español de aquel entonces. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya llegando al 1800, el siglo XIX. Además de este comercio de metales preciosos, todo lo que es la zona de las provincias del noroeste, que son las ciudades más antiguas como Salta, Tucumán, Santiago del Estero, esas ciudades proveían a las grandes minas que había en el territorio que es hoy de Bolivia, que es el Alto Perú. Ahí salían mulas, carretas, comida, vinos, aguardiente y demás, y después volvían todas toda la producción de metales preciosos, y eso iba hacia el puerto de Buenos Aires. Entonces esas ciudades eran bastante dinámicas. Después en el litoral, lo que es Santa Fe y Corrientes de Este Río, eran provincias ganaderas que proveían a la ciudad de Buenos Aires, que estaba creciendo cada vez más. Entonces había un stock ganadero bastante rico. Entonces este era como el mundo de la economía colonial. Hacia 1800 empiezan a aparecer algunos cambios importantes que van a venir por acontecimientos europeos. En esta época, el Imperio Español empieza su crisis terminal, que va a durar todo el siglo XIX. Principalmente con los conflictos con Inglaterra. Ahí en 1805 hay una batalla muy importante entre Inglaterra y España, que termina con la derrota de España. Después en 1810 Francia va a invadir España. Entonces ahí empieza el proceso obviamente se darán cuenta, en donde todo lo que era la América española aparecen los procesos de
de juntas y posteriormente los procesos de independencia en esta crisis del Imperio Español. Y más concretamente en el caso del Virreinato de Río de la Plata, ante esta crisis o decadencia del Imperio Español, aparece también Inglaterra. O sea, recuerden que Inglaterra está colocando sus exportaciones y está buscando mercados por todos lados. Y ahí van a aparecer los primeros hechos de las dos invasiones inglesas, en 1806 y 1807, pequeño error, donde Inglaterra trata de tomar de manera no exitosa el territorio de Buenos Aires. Entonces ahí empiezan las primeras semillas de lo que va a ser el 25 de mayo de 1810, porque ahí el Imperio Español no puede defender este territorio y lo que los terminan defendiendo son las milicias de los criollos. Los criollos que se van a ir organizando en milicias, y ahí aparecen los procesos políticos de mayo de 1810 en pleno contexto de crisis, ya con España totalmente cooptada por Napoleón, es decir, por Francia. Entonces ahí aparece lo que es la Junta de Mayo, que inicialmente va a responder en el nombre de Fernando VII, evocando a las leyes vigentes, obviamente. Va a haber otras ciudades que van a estar en contra, o partes de la ley que van a estar en contra, entonces ahí se empiezan a formar las primeras movimientos revolucionarios. O sea, Buenos Aires manda sus juntas a todo el territorio, obviamente también usando la fuerza, y aparecen las primeras guerras, que son las primeras guerras entre criollos y realistas. O sea, las campañas de Belgrano en el norte, después las campañas de San Martín por la cordillera, y todo eso que le enseñan en la escuela primaria, que acá no es necesario dar con tanto lujo de detalle. Pero que como resultado de esa larga guerra civil o guerras de independencia, la economía va a cambiar radicalmente en esa década revolucionaria, entre 1810 y 1820. O sea, ¿por qué cambia radicalmente? Porque primero ya no está más el comercio de metales preciosos. No hay más exportación de oro y de plata. Entonces, eso es un cambio trascendental. Porque obviamente todo ese circuito comercial colonial se desarma. Porque todo lo que es la zona del Alto Perú, que es Potosí, queda en lo que va a ser Bolivia. Ahí ya las provincias del noroeste tienen una crisis muy grande, y de hecho hasta hoy en día siguen siendo como los territorios más pobres de Argentina. Después todo lo que era la ganadería del litoral, eso desaparece completamente con todas las movilizaciones militares que hay. Y en 1820 es como que las provincias quedan separadas. O sea, si bien obviamente en Argentina el Estado se forma desde las provincias hacia el Estado nacional, los congresos de Tucumán, que sigue clara la independencia, fracasan en crear un país, o sea, una constitución nacional, un país unido. Entonces aparece la época de las autonomías provinciales. En este contexto de autonomía es como que cada provincia hace la suya, a pesar de que, bueno, hay intentos de otros congresos como el de Buenos Aires y demás de unir todo, pero en la práctica es un país bastante fragmentado. Y acá va a aparecer, ya estamos entrando en el texto de Roy Gora que tienen para leer, otro nuevo tipo de economía, centrada en Buenos Aires, que Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, posterior a 1820, va a ser la que más protagonismo va a tomar. O sea, recuerden que llegaba hasta el Río Salado, hasta esta época, un territorio chiquitito, así. Y ahí va a empezar con el gobernador Martín Rodríguez un proceso de expansión de las fronteras. Piensen lo que es hasta el Río Salado, y piensen lo que es Buenos Aires hasta Bahía Blanca, Carmen de Patagones, toda la cantidad de territorios que hay. Bueno, todos esos territorios se incorporan en esta década.
en la década del 20 del siglo XIX. Y ahí la economía va a estar basada exclusivamente en producción ganadera, una economía 100% ganadera, y empieza a tener una leve inserción exportadora a partir de derivados de la vaca, porque no se vende carne todavía, porque primeramente no existe la tecnología para vender carne de vacuna, obviamente, como se dan cuenta. No existen ni trenes, ni barcos, ni frigoríficos, ni nada. Entonces se exportan esos pocos derivados de la carne, como los cueros, el tasajo y demás, que la carne salada para animales o esclavos, básicamente. Entonces, hay un cambio muy grande. Se pasa de exportar metales preciosos a exportar estos derivados de la carne con escaso valor. Por otro lado, aparece predominantemente una forma de producción económica en grandes estancias, de manera extensiva. Acá toda esta ganadería se produce en establecimientos gigantes, pero poco productivos. Se basa exclusivamente en incorporar más tierras, dado que había tierras en abundancia, como ven. Y algo muy importante es que en este contexto faltaba mano de obra. O sea, dice que es un territorio muy poco poblado y en donde estaba atravesado por constantes conflictos militares, civiles. Entonces ahí la mano de obra masculina es lo que menos va a abundar. Entonces esta economía tenía este problema. Poca mano de obra, un modelo muy extensivo, necesitaba grandes extensiones de tierra, y en donde se exportaban estos pocos productos exportados. Lo demás, todo lo que son la producción, casi todo lo que sería vestido y demás, se importaba. O sea, se importaba harinas, se importaba alimentos y se importaba productos textiles, básicamente. Fíjense que todavía acá en Argentina no producía ni exportaba cereales, como va a ser en el modelo agroexportador. Todo lo contrario, apenas existían. Entonces, lo que podemos concluir es que esta parte del siglo XIX es una economía posterior a la revolución, a la década revolucionaria, una economía bastante pobre, basada principalmente en Buenos Aires, que expande su frontera agrícola, que hay poca mano de obra, una producción muy extensiva, y en donde la importación de productos ingleses es bastante importante. Bien. Después, hay algunos datos más anecdóticos acá en la parte de 1820, como el empréstito con la Casa Bari de 1824 y demás, porque bueno, acá estamos en el contexto de 1824 y un congreso donde intenta sancionar la Constitución que va a fracasar, con el primer presidente de Daniel Rivadavia, que toma un préstamo para infraestructura, que en realidad va a ir a parar con la guerra con Brasil, porque hay una guerra con Brasil también por límites territoriales, que es donde va a nacer el hermano Uruguay, como mediación de ese conflicto. O sea, Montevideo, la banda oriental, o sea, pertenecía al Virreinato Río de la Plata y los portugueses los reclamaban como propios. Entonces, hubo una guerra con Brasil por eso. Y después también, posterior a la guerra con Brasil, va a aparecer el conflicto entre unitarios y federales, porque obviamente de este congreso no va a salir ninguna constitución y después van a estar los unitarios, que como recordarán querían un país centralizado en Buenos Aires, y los federales donde querían provincias con autonomías y demás. Eso fue cuando llega Rosas, hay como más de 20 y pico de años en donde existe una confederación, pero en la práctica las provincias son autónomas y el que manda es Rosas, básicamente. Pero en términos económicos es puramente este tipo de economía rural
Y de hecho también la sociedad se hace bastante ruralizada, porque las élites pasan a ser el poder político pasa a los caudillos, y los caudillos realmente son grandes hacendados, tienen como Rosas, que controlaba toda la producción de saladeros y demás, y que tienen acceso a movilizar a los hombres, básicamente, para los conflictos militares. Una sociedad que no tiene instituciones económicas que puedan ayudar a que la situación se modernice y empiece a despegar. Es una economía bastante poco dinámica y pobre dentro de todo. Inclusive en algunos momentos como una especie de retroceso si se compara con el periodo colonial. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, eso después lo vamos a dejar para la clase que viene, donde vamos a ver el tema de la expansión lanar y los inicios del modelo exportador. Sí, es una más como para pensar, nada más es para que lo piensen, lo vamos a ver bien la clase que viene, pero para que lo piensen. Mayo del 10, primer gobierno patrio y toda la zaraza esa porteña. El 16 se firma la independencia, ¿sí? 1816. ¿Cuándo se firma la Constitución? 57. 53. Así como se firma la Constitución, Buenos Aires dice besito, besito, chau, chau, chicos, yo el puerto no lo entrego ni en pedo. Arréglense entre ustedes, nos separamos. Se vuelve a anexar después, o sea, Buenos Aires va bien, se anexa, después con Mitre en el 66, listo, Buenos Aires pasa a ser ahí la República Argentina. Bárbaro. La Constitución en el medio sufre cambios, va sufriendo cambios. Recién en 1880 se puede hablar de una Constitución full que se empieza a aplicar con leyes, normas y administrativos. Recién 1880, ¿sí? O sea, casi 70 años, 70 años después, desde la Revolución de Mayo. ¿Por qué les digo esto? Piénsenlo en cuestiones no políticas o sociales, porque no nos toca la materia, sino en cuestiones económicas. No tenés leyes, no tenés administración, no tenés una moneda única para todo el territorio. Tenés hasta por lo menos 1880, o sí, 1800 más o menos, no, sí, con Buenos Aires ingresa de vuelta, 1866, hay aduanas internas. O sea, si yo venía de Córdoba con productos, era garpá porque es la aduana de Buenos Aires, y si querés entrar a Córdoba, garpá porque está la aduana de Córdoba, pero si te vas a Mendoza, después garpá en la aduana de Mendoza porque... Entonces, eso con la Constitución se elimina. La Constitución lo que da es un marco legal, administrativo y jurídico para poder empezar a planificar un poco una administración y expansión económica. O sea, piensen el desastre que es no tener una ley, por ejemplo, de moneda. Porque hasta por lo menos 1885, 80, 85, había monedas de Buenos Aires, de Córdoba, pero en el norte se comerciaba con pesos chilenos y con pesos oro bolivianos, y en el noroeste también, y después a veces con pesos de Uruguay. Es un quilombo esto. Entonces, la Constitución es el marco legal que va a ordenar, sí, pero recién el punto final va a ser 1880. O sea, de 1880 en adelante, ahí se va a poder empezar a armar, sí, bien una planificación económica. O sea, insisto, 70 años después de que se empiezan a declarar los primeros movimientos independentistas. Punto 1. Punto 2, y ya creo que ya estamos, ¿no, Nacho? Sí. Bien. Tomar la asistencia. Dale. Piensen en la cuestión geográfica. Esto se lo digo siempre porque es muy importante. Piensen en la cuestión geográfica. La única salida al mar con puerto bien establecido es Buenos Aires. El resto de las provincias, o por lo menos de lo que estamos viendo ahora, de acá para arriba, digamos, acá para el norte, no tienen salida al mar. Eso es un punto a tener en cuenta. Punto para comparar, si quieren, como para que veamos las diferencias y los porqués de los desarrollos, cómo se dan. Piensen en Estados Unidos, la costa este, de las 13 colonias originales británicas, una vez que tienen la independencia, las 13 colonias tienen salida al mar. Las Carolinas tienen salida al mar, New York tiene salida al mar, Boston, New Hampshire tiene salida al mar, Delaware tiene salida al mar, Georgia tiene salida al mar, todas las colonias tienen salida al mar. Piensen en Estados Unidos hoy, o generalmente las partes más desarrolladas son el Pacífico, Los Ángeles, Sacramento, California, todo lo que es la costa de California, Seattle, Washington, y la otra parte, que es toda la costa este, Florida, las Carolinas, son las partes más desarrolladas. ¿Por qué? Porque tiene un puerto. El puerto es fundamental. Y el único puerto que hay acá es Buenos Aires. Bien porteño todo.
Bien, la asistencia virtual queda grabada.